Imagina un sitio de excavación, olor a tierra y rastros de hueso. El sol está en lo alto, pero el aire es helado. Los equipos callan, alguien grita, lo encontré. La multitud corre. En el hoyo hay un cráneo gigante. Parece humano, pero es enorme. La mandíbula es del tamaño de la cabeza de un hombre adulto. Todos piensan lo mismo. Las leyendas eran ciertas. Pero en ese momento el biólogo interviene y gira los huesos en sus manos. Silencio. Luego 2 palabras. Es un simio. Toda la fantasía se derrumba. Porque los medios te mostraron gigantes, las películas te contaron sobre titanes, internet te alimentó con fotos falsas. La verdad, los humanos de 3 metros nunca existieron. Pero esto no significa que nuestros antepasados fueran débiles. Al contrario, y eran más fuertes que nosotros, más resistentes, más calculadores. Aunque no eran gigantes, sus protocolos de supervivencia eran una maravilla de la ingeniería biológica. Y al final de este video entenderás por qué eligieron un gran cerebro en lugar de un gran cuerpo. Suscríbete. Las películas te mintieron. Hollywood te mostró titanes. Los canales de historia te contaron sobre gigantes. Las redes sociales te alimentaron con fotos de excavaciones falsas. Personas de 3 metros, cuerpos tocando el cielo, fuerza extraordinaria. Todo es ficción. Pero lo verdaderamente peligroso es esto. Esta mentira se difundió tan sistemáticamente que hoy millones de personas creen que una raza gigante vivió en la era de hielo. ¿Es real? No. Entonces, ¿de dónde vino esta leyenda y por qué se cuenta la misma historia en todas las culturas? La respuesta se esconde en el rincón más oscuro de la mente humana, entre el miedo y la admiración. Este conocimiento costó caro. Vamos a preparar la escena. Una excavación arqueológica. En el sur de China, suelo de bosque húmedo. Los equipos cavan metros de profundidad. Sonido de herramientas, olor a tierra, cuerpos sudorosos. De repente aparece un hueso. Una mandíbula. Pero no es una mandíbula ordinaria. Es 3 veces más grande que la mandíbula humana. El líder del equipo se inclina, limpia la tierra. El hueso pesa en su mano. Muy pesado. Cálculos giran en su cabeza. Una mandíbula de este tamaño. El cuerpo que la poseía debía medir al menos 2,5, tal vez 3 metros. Emoción. O fotos, informes, titulares de prensa. Humano gigante encontrado. Sin embargo, esa noche en el laboratorio surge otra verdad. Análisis de huesos. Prueba de ADN. Estructura del cráneo. Resultado. Esto no es un humano, es un simio. Gigantopithecus blacki. Un primate que vivió hace unos 300.000 años, 3 metros de altura, 500 kilogramos de peso. Sí era gigante, pero no era humano. Aquí debemos detenernos y hablar de la fría verdad científica. ¿Por qué el Gigantopithecus era tan grande? Porque era un simio. Y la estructura esquelética de los simios, su postura de 4 patas, su distribución muscular, estaban optimizadas para soportar un cuerpo grande. El peso corporal se distribuía en 4 puntos. La columna trabajaba en un eje horizontal. Las articulaciones de la cadera compartían la carga sobre una base amplia. Pero el humano camina erguido. Carga todo el peso sobre 2 pies. Y aquí es donde entra la regla más despiadada de la biología, la ley cuadrado-cubo. Escucha con atención porque esta ley explica con precisión matemática por qué los humanos de 3 metros son IMPOS, IBLES. ¿Qué pasa cuando duplicas la altura de un humano? ¿Obtienes solo un humano el doble de alto? No, porque el volumen aumenta al cubo. Si la altura se duplica, el volumen aumenta 8 veces, el peso aumenta 8 veces. Pero la capacidad de carga de los huesos solo aumenta 4 veces. Aquí está la contradicción. Cuando llevas a un humano de 2 metros a 3 metros, la carga que su esqueleto debe soportar
explota geométricamente. Los huesos de las piernas no pueden soportar este peso. Las rodillas se bloquean, los tobillos se aplastan. El corazón tiene que trabajar día y noche para bombear sangre a este cuerpo masivo y finalmente falla. Los pulmones no pueden suministrar suficiente oxígeno. Los riñones no pueden limpiar las toxinas. El sistema colapsa y la persona muere bajo su propio cuerpo. Esto no es solo teoría. Hay un ejemplo real. Robert Wadlow, el humano más alto registrado en el siglo XX. 2,72 metros. ¿Pero cómo? Una anomalía en la glándula pituitaria. La hormona del crecimiento se secretó sin control y su cuerpo creció sin parar. ¿Resultado? Desastre. Wadlow murió a los 22 años. ¿Por qué? Porque sus piernas habían perdido sensibilidad. Usaba soportes de metal para caminar. Un día se abrió una pequeña herida en su pie. Se infectó. El cuerpo, debido a su tamaño masivo, no pudo luchar contra la infección. Y en pocos días la sepsis lo mató. Esto no era una característica de la especie, era una enfermedad. Y esta enfermedad es la prueba viviente de que el humano no puede llegar a los 3 metros. Entonces hagamos la pregunta. Si los humanos de 3 metros nunca existieron, ¿de dónde vino esta leyenda? Razón 1. La ilusión de los huesos. En el período paleolítico, los humanos encontraron huesos de mamut, fémures gigantes, costillas gigantes, cráneos gigantes, e interpretaron estos huesos como esqueletos humanos, porque no tenían conocimientos de anatomía, no tenían referencias para comparar. Un fémur de mamut visto desde lejos parecía un hueso de pierna humana gigante. Al llegar a la Edad Media, esta mala interpretación se convirtió en leyendas. Las iglesias exhibieron estos fósiles como huesos de gigantes. La gente creyó, se transmitió por generaciones y finalmente se grabó en la memoria colectiva. Una vez vivieron gigantes. Lees esto en 8 minutos. Ellos lo intentaron durante 8.000 inviernos. Razón 2. Perspectiva y miedo. Imagina ver una silueta extraña en un pasaje oscuro, a la luz de un fuego tembloroso. Su sombra golpea la pared. Parece 3 veces más grande que su tamaño real. Tienes miedo. Tu ritmo cardíaco se acelera. El cerebro percibe la amenaza de forma exagerada, porque la evolución te programó así. Ver un peligro más pequeño de lo que es te mata, pero verlo más grande te mantiene vivo. Y en ese momento la persona frente a ti se convierte en un gigante. Luego cuentas esta historia. Los que escuchan también exageran al contarla. De generación en generación, en cada narración, la altura crece un poco más, y al final un hombre de 2 metros se convierte en una leyenda de 3 metros. Razón 3. Fraude digital. En el siglo XXI, Internet revivió esta leyenda. Había un sitio llamado Worth Mill. Organizaba concursos de Photoshop. Los participantes manipulaban fotos de excavaciones arqueológicas. Añadían esqueletos humanos gigantes, pero la gente no vio esto como arte. Pensaron que era real. Las fotos se volvieron virales. Facebook, Twitter, YouTube. Millones de compartidos. Y ahora en todo el mundo hay personas que creen en estas imágenes falsas. Cuando les cuentas la verdad, no te creen, porque lo vieron con sus propios ojos. Pero lo que vieron fue una ilusión creada por la manipulación intencional de píxeles. Volvamos a la verdad. ¿Cuáles eran las dimensiones reales de nuestros antepasados? Homo erectus. Hace 1,7 millones de años. Estatura media entre 160 y 180 centímetros, casi igual que el humano moderno. Neandertales, 167 a 170 centímetros, incluso algunos más bajos. Australopithecus lucy, 120 centímetros. Es decir, nuestros antepasados eran en realidad más bajos que nosotros.
Pero había una diferencia. La densidad de sus huesos era mucho mayor. Su masa muscular estaba optimizada. Tenían hombros anchos, cráneos grandes, mandíbulas fuertes. Físicamente parecían mucho más imponentes que nosotros. Pero esto no los hacía gigantes, esto los hacía resistentes. Y aquí llegamos a un punto crítico. ¿Por qué cada cultura cuenta la leyenda de los gigantes? Porque el concepto de gigante expresa una representación psicológica más que un tamaño físico. Los gigantes simbolizaban el viejo orden, simbolizaban el poder, simbolizaban la invencibilidad. Los humanos tienden a imaginar el pasado como algo más grande, más fuerte, superior a ellos mismos. Porque esto proporciona un consuelo contra las dificultades de hoy. La percepción de que antes era mejor es producto de una nostalgia colectiva, y los gigantes son la encarnación de esta nostalgia. Este conocimiento costó caro, pero la ciencia no da lugar a la nostalgia. La ciencia mira los huesos, el ADN, los registros fósiles, y los fósiles dicen esto. No había humanos de 3 metros, pero en su lugar había otra cosa, algo mucho más valioso. Capacidad cerebral. El volumen del cráneo del Homo sapiens es de 1.300 centímetros cúbicos. El de los neandertales, 1.500 centímetros cúbicos. Nuestros primos tenían cerebros más grandes que nosotros. Pero no es solo el tamaño del cerebro. Organización cerebral, corteza frontal, pensamiento abstracto, planificación, estrategia. Esto fue lo verdaderamente revolucionario. Para sobrevivir en la era de hielo, no necesitabas un cuerpo gigante. Al contrario, un cuerpo gigante te mataría, porque ese cuerpo demandaría 10.000 calorías al día, o no podrías encontrar esa energía en un desierto congelado. Pero un cuerpo compacto y optimizado, 2.000 calorías al día, asequible. Y dentro de ese cuerpo pequeño, un cerebro inmenso. Ese era el protocolo de supervivencia. Ahora entremos en el detalle técnico. ¿Cómo sobrevivieron nuestros antepasados? Termorregulación, relación superficie corporal y volumen. Un cuerpo pequeño pierde menos calor, porque el área de superficie es menor en relación con el volumen. Esto es una ventaja crítica en la era de hielo. Un cuerpo grande tiene que quemar energía constantemente solo para calentarse. Pero un cuerpo compacto optimiza la energía. El metabolismo está calibrado con cálculos precisos. Cada caloría se distribuye intencionalmente. Se consume la energía mínima necesaria para sobrevivir. El exceso se almacena como grasa, para tiempos de hambruna. Y otro factor, movilidad. Un cuerpo gigante es pesado, es lento. Cuando la presa huye, no puedes atraparla. Cuando el depredador ataca, no puedes escapar. Pero un cuerpo compacto, ágil, rápido, resistente. Nuestros antepasados podían correr como maratonistas, durante horas, durante días, hasta cansar a la presa. El nombre de esta técnica, caza de persistencia. La presa corre rápido pero se cansa pronto. El humano corre lento pero nunca se detiene. Al final la presa colapsa. El humano gana. Y para que esta estrategia funcione, no necesitabas un cuerpo gigante, sino un sistema cardiovascular optimizado. Nadie habla. El fuego está en silencio. Las manos no tiemblan, porque todos saben, no hay margen para otro error. Hablemos de una última verdad. ¿Por qué son importantes las leyendas? Porque son paquetes de datos biológicos de la memoria colectiva. La leyenda de que había gigantes en realidad decía esto. En el pasado había criaturas muy fuertes. Ten cuidado cuando te encuentres con ellas. Esto era una advertencia, una información de supervivencia. El Gigantopithecus realmente existió. Y los primeros humanos que se encontraron con él crearon narrativas llenas de miedo. Estas narrativas se transmitieron por generaciones y finalmente se convirtieron en mitología.
pero en su núcleo había una amenaza real: simios gigantes, mamuts, osos de las cavernas. Estos eran realmente gigantes, y tus antepasados compartieron el mismo mundo con estos monstruos. Pero lo maravilloso es esto: nuestros antepasados no lucharon contra estos gigantes con fuerza muscular. Diseñaron lanzas, pusieron trampas, desarrollaron coordinación grupal, crearon estrategia y finalmente vencieron a los gigantes. ¿Cómo? Con ingeniería, con planificación sistemática, con inteligencia colectiva. Mientras el Gigantopithecus se extinguía, el Homo sapiens se expandía. ¿Por qué? Porque el cuerpo grande no pudo adaptarse al cambio climático. Pero esto no los hacía débiles. Al contrario, llevaban cerebros inmensos dentro de sus cuerpos compactos. Y este cerebro desarrolló los protocolos más letales de la era de hielo. Mientras el Gigantopithecus desaparecía con su cuerpo de 500 kilos, el Homo sapiens de 70 kilos conquistaba el mundo. ¿Cómo? Con ingeniería, con cálculos estratégicos, con inteligencia colectiva. La historia te mostró fuerza, pero la ciencia te muestra la verdad. El verdadero poder no está en el cuerpo, está en el cerebro. Y este cerebro todavía funciona dentro de ti. Cada neurona que heredaste de tus antepasados es parte de un sistema que sobrevivió en ese desierto congelado. Este conocimiento costó caro, pero ahora hay un nuevo problema. Un problema mucho más letal. Tu cerebro creció. Genial. Pero un cerebro grande consume una energía inmensa. El cerebro humano es solo el 2% del peso corporal, pero quema el 20% de la energía total. 500 calorías al día, solo para pensar. Y en la era de hielo estás rodeado de hielo. No hay vegetación, no hay fruta, no hay granos. Tu única fuente de energía: carne, proteína, grasa. ¿Pero de dónde sacarás la carne? Mamuts, 5 toneladas de peso, 10 veces más grandes que ellos. ¿Tu arma? Piedra y hueso. ¿Su arma? Colmillos de 3 metros de largo y fuerza aplastante. La pregunta es: ¿cómo matas a un monstruo 10 veces más fuerte y 10 veces más grande que tú sin tocarlo? La respuesta no está en la fuerza muscular, está en la física y la geometría. Y en el próximo video verás la operación más peligrosa de tus antepasados: la caza del mamut. Un error significa la muerte de todo el clan, pero el protocolo correcto significa sobrevivir un mes. Suscríbete, porque en la era de hielo el conocimiento no es poder, es vida.